Buenas tardes, soy la doctora Marcela Catalina Fandiño Vargas y en conmemoración del Día Mundial de la Vasculitis voy a hablarles sobre vasculitis, quimioterapia y terapia biológica. Doy gracias a Vasculitis Colombia por haberme invitado y para poder hablar de este tema con todos ustedes. Vamos a ver si carga. Está un poquito lento, pero vamos a darle tiempo para que cargue. Hoy vamos a hablar de la terapia biológica. En este caso es pues de la familia de los inmunosupresores que son tan importantes en vasculitis. Como introducción, vamos a hablar algo de historia, luego vamos a hablar pues puntualmente sobre cada uno de los inmunosupresores, sobre la quimioterapia y la terapia biológica, algo de actualidad. No olvidar que la vasculitis es una expresión clínica variable y tiene un pronóstico reservado. En el marco del Día Mundial de las Vasculitis, les recuerdo a todos los pacientes que no están solos, recordando que los esfuerzos de los reumatólogos son incansables para que ustedes puedan estar mejor y puedan llevar su vida de la mejor manera posible. Recordarles también que las vasculitis tienen diferentes manifestaciones clínicas en las cuales podemos ver cambios dependiendo del calibre vascular que esté afectado. Aquí podemos ver una infografía de la página de inforeuma.com en donde vemos diferentes manifestaciones clínicas que tenemos. Obviamente sabemos que los vasculitis afectan niños y adultos que se comportan de manera diferente dependiendo del calibre que esté afectado en los pacientes. También recordar que son lesiones básicamente mediadas por inmunocomplejos circulantes que se depositan en las paredes de las arterias. Y esto va a causar una reacción inflamatoria grosera, teniendo las manifestaciones clínicas que ya conocemos. Hay que recordar también que entre más fea esté la vasculitis, es decir, entre más compromiso de órganos vitales tenga, más necesaria va a ser la terapia biológica en la gran mayoría de pacientes, con otros adyuvantes, ¿no? Como la plasmaféresis y otro tipo de inmunosupresores para lograr la remisión y la disminución de secuelas en estos pacientes. Los objetivos del tratamiento básicamente son inducir la remisión de la enfermedad, mantenerla, mejorar la supervivencia en los pacientes, disminuir la morbilidad relacionada con la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Muchas veces ustedes como pacientes se han preguntado qué es un biológico. Son proteínas vivas hechas pues de origen animal o humano o de ambas, que van a actuar en diferentes sitios de esa respuesta inmune, que lo vamos a ver más adelante, que tienen efectos secundarios de leves, moderados a severos. Como terapia en vasculitis, vamos a hablar un poco de la historia, desde la primera vez que un paciente con poliarteritis nodosa en la clínica Mayo de 1949 usó por primera vez glucocorticoides, luego se encontró la asociación de las dosis altas de los mismos, el primer tratamiento de arteritis de Takayasu con dosis de glucocorticoides, y en 1978 se encontró la asociación por primera vez entre la ciclofosfamida y los glucocorticoides. Luego, el beneficio de tener dosis altas de glucocorticoides, los usos de glucocorticoides más ciclofosfamida en 1980, el control de la enfermedad, evidencia de respuesta pues en manifestaciones graves. ¿Por qué se llama quimioterapia? Porque este tipo de sustancias destruyen las células, impiden su multiplicación y conocemos más este término por el cáncer. Sin embargo, este tipo de acción también lo buscamos en el control de las enfermedades, en este caso de la vasculitis, porque la respuesta inmune también hay una multiplicación de esas células inflamatorias y lo que necesitamos es su control y su destrucción. La ciclofosfamida, como podemos ver, la primera vez, como decía anteriormente, se usó en la poliarteritis nodosa, luego en 1973 que se usó en la granulomatosis con poliangeitis,
Luego en 1992, que pues hubo una clasificación, luego en 2012, como vimos más adelante, que volvió a haber otra clasificación diferente, pues, o pues una actualización de la vasculitis y los estudios más importantes que han contemplado el uso de la ciclofosfamida en vasculitis, ¿no? El NORAM, que fue la comparación de metotrexato con ciclofosfamida, el Cicasarem, que fue básicamente ciclofosfamida más azatioprina en control de terapias de mantenimiento, y en el Ciclops, que es más o menos para revisar la remisión en los pacientes, ¿no? Que sea pues en oral o con pulsos endovenosos, pero con una mayor, manejando una menor toxicidad. Y hay que recordar que la ciclofosfamida es un inmunosupresor que ya tiene sus años, que puede disminuir la respuesta inmune, dado que bloquea la producción de DNA en las células, ¿no? Es el principal pilar en la inducción de la remisión de las vasculitis. Ha mejorado el pronóstico de los pacientes, pero tiene un problema. Tiene una alta tasa de efectos secundarios, algunos pacientes tienen falta de respuesta y tiene una alta tasa de recaídas. Su mecanismo de acción básicamente es actuar sobre los linfocitos B también, ¿no? Y pues es la primera línea para la etapa de inducción de la remisión a las vasculitis, ¿no? Hay, también se ha encontrado una reducción sustancial en la mortalidad, pero lo que les decía anteriormente, hay una elevada incidencia de efectos adversos asociados a las dosis acumulativas tóxicas generadas por tratamientos muy prolongados, ¿no? Asociados a infecciones, infertilidad y neoplasias, que son las más graves. Es muy buena, pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? El tratamiento que casi siempre usamos es la ciclofosfamida en pulsos mensuales durante 6 meses con glucocorticoides en dosis pues decreciente o en dosis ya pues de reducción durante al menos 18 meses de tratamiento, ¿no? Con estrictos controles de los glóbulos blancos, en general de pues de para evitar, ¿no? Los eventos secundarios que puedan estar asociados y pues la hiperhidratación, ¿no? Muchas veces se preguntarán por qué me están poniendo tantos líquidos, por qué me ponen adicional el mesna y el mesna, perdón, es para evitar que esa ciclofosfamida, cuando no podemos tener acceso a la hiperhidratación, sus metabolitos vayan a hacer daño en la vejiga y vayan a causar un cáncer, ¿ya? Por eso es tan importante el mesna. También podemos ver que hay muchos estudios, el más reciente, obviamente, donde se buscaba en pacientes que no tenían afectación de órganos vitales y se encontró que lógicamente hay remisión a los 6 meses, hay cambios en la progresión de la enfermedad, hay mantenimiento en la remisión, hay una negativización de la ANCA, disminución de las recaídas, ¿no? Y es un juego no solamente entre la ciclofosfamida, sino también otro tipo de inmunosupresores, ¿no? Básicamente los glucocorticoides que son de primera línea, eh, también pues la azatioprina, la dosis de descenso de los glucocorticoides y las inmunoglobulinas, ¿no? Más específicamente la plasmaféresis en algunos pacientes. También vamos a hablar de la terapia dirigida a CD20, que básicamente, como veíamos anteriormente, los linfocitos B tienen un papel muy importante en las vasculitis, ¿no? Se asocia directamente a la actividad y la gravedad de la enfermedad. En muchas biopsias de los pacientes hemos podido encontrar células B ANCA positivas hiperreactivas que desaparecen después del tratamiento con rituximab. Y recordar, como les dije anteriormente, que los linfocitos B son el blanco principal del tratamiento de la ciclofosfamida. El rituximab es la joya de la corona de la inmunosupresión. Es un medicamento que sigue siendo efectivo y se ha estudiado en varias enfermedades reumatológicas, ¿no? En este caso, vamos a hablar pues de la vasculitis directamente. El rituximab es un anticuerpo monoclonal, como lo vimos anteriormente, es decir, es una proteína viva que está dirigida directamente contra el CD20, que es
como un marcador o un receptor que tienen los linfocitos B, ¿ya? Que lo que hace es depletar, es decir, disminuir los linfocitos B para que no haya una respuesta inflamatoria tan grosera, ¿no? Y es una de las alternativas terapéuticas más importantes en la fase de inducción de las vasculitis. Como podemos ver acá, aquí hay una línea del tiempo en donde desde el 2010, llegando hasta el 2020, hemos visto cómo varios estudios han establecido la importancia del rituximab en el control de la inmunosupresión y por ende en el control de las manifestaciones clínicas en los pacientes, que es un muy buen medicamento que obviamente en inducción, en mantenimiento, se han dado cuenta que comparado con la ciclofosfamida, son muy similares, es decir, que ambos nos sirven para manejar manifestaciones desde leves hasta graves y mejorar el pronóstico de la enfermedad en los pacientes. El rituximab, como pudimos ver antes y como ya les expliqué, obviamente actúa en el CD20 en el receptor CD20 de los linfocitos B, ¿no? Y aquí podemos ver otra serie de estudios, no me voy a detener ahí, son los más importantes en donde se ha comparado la eficacia de rituximab y la eficacia de la ciclofosfamida, ¿ya? Junto con las dosis en descenso de los glucocorticoides para ver la efectividad y el control de la enfermedad, tanto en terapia de inducción como en terapia de mantenimiento en los pacientes con vasculitis. Estos son los estudios más importantes que podemos tener el Rituximab, que es la comparación entre rituximab y ciclofosfamida en manifestaciones graves, en este caso renales en los pacientes, donde hay una similitud en remisión mantenida a los 6 meses, el tiempo de remisión, el aumento del daño, o sea, es decir, el aumento de la disminución del daño renal, obviamente, y los efectos adversos graves, ¿no? El RAPE, que también es un estudio comparativo entre rituximab y ciclofosfamida, en donde vemos cómo le va a los pacientes cuando ya disminuyen la dosis de glucocorticoides, cuando ya no tienen los glucocorticoides relacionado con sus recaídas, la remisión completa de las vasculitis, en este caso vasculitis ANCA o de pequeño vaso, la negativización de los ANCA, los efectos adversos y las recaídas. Esta no me voy a detener mucho acá, solamente para que conozcan. Esta es la última actualización en los tratamientos. Básicamente, en este caso, son asociados a granulomatosis con poliangeitis y granulomatosis con poliangeitis y eosinofilia, ¿no? Básicamente lo que vamos a usar es cuando no es severa o severa, vamos a jugar con los inmunosupresores en el caso de que no sea severa. Básicamente nos vamos con glucocorticoides, en el caso de la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, vamos a usar el mepolizumab, que más adelante vamos a ver a grandes rasgos de qué se trata, que también es un inmunosupresor relativamente nuevo para el control del tipo de estas manifestaciones. Metotrexato, azatioprina o micofenolato de mofetilo, que también se están usando para el control de la enfermedad no grave en pacientes con vasculitis ANCA. Y cuando es vasculitis grave, que básicamente lo que vamos a usar son pulsos de glucocorticoides, ciclofosfamida o rituximab hasta alcanzar la remisión en los pacientes, ¿ya? Es muy importante, obviamente, tener en cuenta las manifestaciones clínicas y las posibles complicaciones que puedan tener los pacientes. El 10% más o menos de los pacientes, incluso hay otros estudios en donde llegan hasta el 30%, no son respondedores. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso a la hora de iniciar una terapia biológica o pues quimioterapia en estos pacientes. Los efectos adversos del rituximab los conocemos, hay unos más frecuentes relacionados con la infusión, algunos de ustedes los habrán tenido, escalofríos, fiebre, dolor en el sitio de punción, ¿no? Hipotensión, irritación faríngea, es más común las primeras veces cuando estamos en contacto por primera vez con el medicamento, ¿no? Pero por eso siempre vamos a tener cuidado de hacer una premedicación para tener pues siempre en mente estos efectos secundarios del medicamento. Aquí podemos ver también toda la serie de estudios que tenemos hasta el momento.
las otras terapias de mantenimiento que vamos a considerar nosotros los médicos para el control de las manifestaciones clínicas en los pacientes. Varios estudios de estos que ya nombré, en donde hacemos comparaciones de respuesta, disminución de las manifestaciones, negativización de los anticuerpos, disminución de las complicaciones y sobre todo una mejoría en la calidad de vida y un mantenimiento de la remisión en la mayoría de los pacientes. Los ensayos clínicos anteriormente ya vistos, y aquí nombramos varios de los medicamentos que nos interesan en vasculitis, desde el más antiguo y el que ha demostrado seguir siendo pionero en el tratamiento de inducción en los pacientes, así como lo más nuevo, que es el Avacopan, que más adelante vamos a ver de qué se trata este medicamento, ¿no? El micofenolato, que no ha tenido una buena respuesta o no es un impacto esperado a comparación del rituximab o la ciclofosfamida en el tratamiento de los pacientes. Aquí podemos ver las diferentes dianas, es decir, los diferentes blancos que tenemos en este momento y más adelante los estudios clínicos que estamos tratando de hacer para poder encontrar más soluciones al tratamiento de las vasculitis. Como pueden saber, como saben ustedes como pacientes, son enfermedades difíciles de tratar porque cada vez hay más complicaciones asociadas, hay alguna resistencia, obviamente, a los tratamientos, o más que resistencia, es la no respuesta a los tratamientos. Cada día vamos aumentando pues, el estudio de esas dianas, ¿no? Y de cómo controlar esa respuesta inmune que está alterada en los pacientes. Como podíamos ver en la primera foto, es una familia muy grande, cada uno tiene un trabajo diferente, pero lo que se busca básicamente es el control de la enfermedad. El Avacopan, que es lo más nuevo que tenemos, obviamente, que actúa básicamente en el complemento, que es parte importante de esa cascada de eventos inflamatorios desencadenados por la respuesta inmune, que lo que va a hacer es controlar esa migración de leucocitos, la activación de todas las células inflamatorias, ¿no? El Avacopan, como podemos ver aquí, es la parte nueva, ¿no? Lo más nuevo, lo prometedor en el tratamiento de la vasculitis, ¿no? Y básicamente lo que va a hacer es actuar en ese punto de la cascada de complemento para disminuir esa respuesta de esas citoquinas, ¿no? Para que haya una cascada de inflamación y haya una activación de los neutrófilos. Lo que va a hacer es parar esa respuesta inmune. Es un tratamiento que hoy en día está disponible en Europa, en algunas partes de Sudamérica. Posiblemente ya, bueno, la FDA ya desde el 2021 lo autorizó para tratamiento en vasculitis. Entonces es una terapia muy prometedora, especialmente para las vasculitis ANCA. La dosis recomendada es vía oral para que ustedes lo vean. Son 3 cápsulas, 2 veces al día, pero siempre se debe administrar en combinación con rituximab o ciclofosfamida. Es decir, que siempre deben ir juntos e incluso acompañados de otros inmunosupresores como azatioprina, micofenolato, bemofetilo o dosis reducción de los glucocorticoides. Las nuevas terapias, ya para terminar, son los diferentes blancos, ya consideramos Avacopan, hay algunos estudios con belimumab, que también va dirigido a la terapia con los linfocitos B, el abatacept, que no ha tenido una buena respuesta, pero que pues se siguen haciendo estudios dirigidos obviamente con los anti-TNF, que hasta el momento pues no ha tenido una respuesta adecuada. Tal vez más adelante se hagan más estudios y se pueda encontrar algún control asociado de alguna de las manifestaciones clínicas más comunes. El mepolizumab, en el caso de la poliangiitis con granulomatosis eosinofílica, que básicamente lo que va a disminuir es esa eosinofilia que tiene el paciente, que le va a causar todas las manifestaciones clínicas de vía aérea, ¿no? Que está asociado pues al asma, que está asociada pues a este tipo de manifestaciones clínicas, ¿no?
Para que no se les olvide, entonces, el futuro, o más bien el presente, lo tenemos con la ciclofosfamida, el rituximab, que es la joya de la corona, que es la parte bonita, que junto a la ciclofosfamida ha salvado miles de vidas y ha logrado mantener pues, el tratamiento de las vasculitis y ha logrado mejorar la calidad de vida de muchos de los pacientes. Y el avacopan, conjunto con las nuevas terapias que nos van a venir a prometer o nos van a venir a digamos, a renovar o a más bien a complementar lo que ya tenemos con ciclofosfamida y rituximab. Aún nos falta mucho por aprender de vasculitis, aún nos falta mucho por tratar, así que yo como reumatóloga les digo, siempre confíen en su médico, hagan las preguntas pertinentes. Si se dan cuenta, son medicamentos que han sido estudiados por mucho tiempo, han sido pues probados y reprobados, porque sabemos que aunque las vasculitis son enfermedades no muy comunes en las personas que los tienen, es imperativo y es urgente que haya un control de la enfermedad. Entonces, para que ustedes conozcan estas joyas de la corona, para que no se les olvide que estas terapias, si casi siempre hay una muy buena respuesta, van a mejorar su calidad de vida. Esas vacunas que usted ahora en esta charla han conocido un poco más de las vacunas y qué está haciendo por ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa allá en mi interior cuando me ponen mi vacuna y por eso de pronto me siento mal o me da carraspera o me da fiebre? Básicamente lo que hacemos es modificar su respuesta inmune porque la respuesta inmune está alterada, está completamente viciada y lo que hacemos es modificarla para que esté de algún modo responda de una manera adecuada. Les agradezco mucho el haberme escuchado. De pronto fue muy a grosso modo esta charla. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, les pido por favor que se comuniquen con Germán o le hagan llegar sus inquietudes y él me las va a hacer llegar a mi correo electrónico con mucho gusto para contestárselas a cada uno de ustedes. Les agradezco mucho su atención y espero que hoy, 15 de mayo, Día de las Vasculitis, entiendan que se hacen esfuerzos inmensos para que ustedes estén mejor, para que ustedes tengan acceso a los medicamentos en cada uno de los países en los que estamos, para que ustedes puedan tener una calidad de vida mejor. Muchas gracias